Entonces, la clase de hoy, por lo menos en la parte de complemento, podríamos decir que en la clase pasada terminamos realmente una unidad, y ahora hay que totalmente diferenciar lo que vamos a ver, que es series y sucesiones, que no tienen nada que ver con matrices, que ya habíamos visto anteriormente, que era la unidad número 2 por decirlo de alguna manera, y ahora ya entraríamos de lleno a otra parte del álgebra, que sería lo que era la sucesión y las convergencias de esta, ¿ya? Pero nosotros ya teníamos, ustedes tienen la noción de más o menos que son sucesiones, solamente que no lo han completado el total, pero sí en Mate 1 habían visto series, que abre la mano lo que es la sucesión, o la inducción matemática también abre el concepto de sucesión, y el concepto del límite, que son justamente los que vamos a ver hoy día, ¿ya? Para eso entender lo que son las sucesiones. Una sucesión es bien simple, es un orden, es un ordenamiento de ciertos números, ¿ya? Que van a seguir un cierto orden visual que vamos a ver, un patrón. Una sucesión es simplemente eso, es como lo dice el nombre, es una sucesión de números, ejemplo, el 2, el 4, el 6, el 8, y que yo entre uno y el otro voy viendo qué característica tiene. Siempre en las sucesiones vamos a considerar que estamos contando de en uno, con los números naturales. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto elemento, el sexto elemento, el séptimo elemento y así. Y cada uno de esos, que es un n, porque pertenece a los números naturales, no podemos partir con el cero, va a generar un real. Y eso es lo que estamos haciendo, y es encontrar ese orden. Y a eso se le entiende como una sucesión matemática. Entonces uno observa esto y dice, mira, parece que va de 2 en 2. Y esa es la sucesión que estamos reconociendo. El problema está que si tenemos pocos elementos, podríamos estar ante la presencia de más de una sucesión, sin darnos cuenta, con diferentes patrones. Ejemplo, el 2, 4, 8. Hay gente que podría decir perfectamente que el 16, otro 124, 10, dependiendo del patrón que considera de por medio. Hay gente que va a decir que va con el doble, hay gente que va a decir que es el 8 por 4, ya que el 2 por 4 me da el 8, y pueden haber más de un patrón que podamos observar. Por eso hay que siempre tener cuidado en el orden en que estamos viendo la sucesión, y por eso es tan importante tener más de un elemento, más de dos elementos, tres, es ver una continuidad. Algunas formas de escribir esta sucesión, ejemplo, vamos a suponer la sucesión más simple, que es de 2 en 2, 2 más 2 más 2 más 2 más 2. Para yo describir eso, voy a decir, voy a generar números X que están determinados por n, porque están determinados por el orden de los números naturales. Y esa va a ser mi sucesión. Podría escribirlo de esta forma, o de esta, o con llave, o simplemente, la más es la extendida, enumerar a los elementos. Ejemplos. Esta forma es una forma extendida porque estoy dando a conocer los elementos que pertenecen a esa sucesión. Pero puedo llegar a la conclusión de que la sucesión son elementos naturales, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, y cada uno de ellos está multiplicado por 2. O también lo podría escribir simplemente como 2n o 2n en paréntesis. Todas las formas son válidas, ¿ya? La más habitual es escribirla de esta forma. Y la segunda más habitual es la entendida. No muy habitual usar estas, pero sí se utilizan. También uno podría escribir la sucesión, pero con la forma inductiva. Inductiva, lo estamos recordando al método inductivo, que es simplemente que un término dependa del anterior o del sucesor. Para eso tenemos que describir por lo menos alguna cantidad de términos, uno solo, como en la inducción matemática, y los n términos siguientes van a depender
de cierta manera, de ese elemento. A este se le llama el método de inducción, es describir la sucesión, en vez de escribirla extendida, escribirla en forma inductiva. ¿Y por qué se llama inductiva? Porque estoy diciendo que el elemento que sigue, cómo depende del anterior. ¿Ya? Para eso, un buen ejemplo es Fibonacci. Fibonacci es uno lo podría escribir con el método inductivo, porque depende de los dos anteriores. Si el primero es 1 y el segundo es 1, el tercero es la suma de estos dos. Y el siguiente es la suma de los dos anteriores. Y el siguiente es la suma de los dos anteriores. Y así sucesivamente. Y esa es la famosa sucesión de Fibonacci. Que el término que sigue siempre es la suma de los dos que están antes de él. Como dice acá. El que está antes, un paso antes, más el que está dos pasos antes de él. Y este N3 me está diciendo que ese parto con el tercer elemento porque los primeros dos ya están definidos como 1 y 1. ¿Ya? Entonces estamos recién definiendo lo que es la sucesión, cómo escribir una sucesión, nada más. La sucesión, como el nombre lo dice, es una secuencia de números que partimos por un orden natural, es decir, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto elemento, y a cada uno de ellos le asociamos un patrón que va a generar números reales. Que coincidan que sigan siendo naturales es otra cosa, pero podríamos generar números negativos también. Ejemplo, -1, -2, -3, -4 es una sucesión, donde mi xn va a ser -n. Entonces, con eso reafirmamos que los elementos son naturales, el orden, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, pero la sucesión los convierte en reales, ya que los negativos no son naturales. Y podría hacer otros números también, pero en este curso por lo menos los vamos a centrar en que son reales. Por lo menos no irnos a la parte compleja. ¿Ya? También, como ejemplo, está esta sucesión que está acá. Ahí dice que es una sucesión alterna, porque fíjense que dentro del paréntesis hay un -1. Entonces siempre va a generar un -1, pero la diferencia es que va a depender del n, si el n es par o es impar. Y va a cambiar el signo. Entonces va a ser -1, 1, -1, 1, y así sucesivamente. Se va alternando el signo del elemento. Y sigue siendo una sucesión porque hay un patrón que podemos observar. ¿Ya? Esa es llamada serie de Grandi, creo, ¿no? No lo sé, pero es una sucesión no tan difícil de ver. Puede que sí, pero mira, yo te creo, si tú me dices tiene ese nombre, sí, no hay razón por no creer. Converge en un medio ahí. Es chulo. Después vamos a ver si realmente converge o no converge, porque vamos a ver hoy día lo que es la convergencia, ¿ya? Del término. Pero todavía vamos tranquilos. Pero vamos a ver hoy día lo que es la convergencia y vamos a retomar este ejemplo para aclararnos un poco esa convergencia. Ahora, supongamos que tenemos una sucesión que vamos a llamar X mayúscula y otra sucesión que en vez de escribirla como IN la vamos a llamar I mayúscula. Son dos sucesiones que generan números reales. Ahora, si yo tengo esta sucesión X y cada uno de los elementos, porque recuerden que es una sucesión, por ejemplo, el 2, no son más, no es una sumatoria, 2, 4, 6, 8, 10. Yo, si encuentro que todos los términos de la sucesión tienen alguna constante en común, un factor, que podría ser 2 perfectamente, y le doy con el más. Estoy pensando, no sé, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente.
ese 2 lo puedo sacar fuera de la sucesión. Y eso es lo que me dice la primera definición. Y en la definición de xn, como era 2n, podría entonces sacar ese 2 hacia afuera y definir una nueva sucesión como n. Y es simplemente 2xn, donde mi nueva sucesión es n. Puedo sacar factores comunes fuera de las sucesiones. Si sumo dos sucesiones, los términos se van sumando entre sí. Los primeros términos se suman entre sí, los segundos términos entre sí, los terceros términos, y de igual manera la multiplicación. Si yo quiero multiplicar sucesiones, se puede hacer. Y si quiero dividir, también, con el detalle que los términos de la que están en el denominador no pueden ser cero. Como ejemplo, podríamos tener la sucesión n, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y la sucesión 1 partido en n. 1 partido en 1, 1 partido en 2, 1 partido en 3, 1 partido en 4. Si yo multiplicara, voy a escribir primero el xn, que era 1, 2, 3, 4, 5, y la sucesión in, 1 partido en 1, 1 partido en 2, 1 partido en 3, 1 partido en 4, 1 partido en 5. La multiplicación de ellos es la multiplicación de los términos. Entonces me va a dar 1, 1, 1, 1, 1. También lo podría ver por la misma definición de la sucesión. En vez de andar multiplicando término por término, yo podría multiplicar xn y n como yo sé que xn es n, y como yo sé que in es 1 partido en n, es simplemente multiplicar la forma de representación. Y eso me va a dar un 1. Recordando que el n no puede ser 0, pero no es 0 porque son naturales. No es cardinal, entonces está bien. Y de igual manera podría ser la división, que me va a quedar un n cuadrado, entonces los términos serían esos de la nueva sucesión. Entonces, entendemos, como resumen hasta ahora lo que estamos haciendo, es que podemos definir una sucesión que toma elementos naturales y los convierte en elementos reales, y que siguen un cierto orden que va a estar definida por esa sucesión. Pero esa sucesión puede convivir con otras sucesiones. Puedo sumar, multiplicar, dividir con otras sucesiones si es que siguen ciertas reglas. Sobre todo la división, que el denominador no puede los elementos ser cero. ¿Ya? Ahora, estas sucesiones yo las podría graficar si es que quisiera. Ejemplo, el valor del n, si es el primero, el segundo término, el tercer término, el cuarto término, el quinto término y el sexto término, y así sucesivamente hasta infinito. Y podría representar, ejemplo, para el caso de x igual a n, para el caso de xn igual a n, podría representar el valor del real. Y tendría algo de este estilo. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, las sucesiones no son funciones, así son. Realmente, fíjense que es casi una función, porque la función habíamos dicho que se alimentaban de números y convertían a otros números. La diferencia que tiene una sucesión con una función es que la función no le interesa el patrón. Ve a cada elemento como un elemento nuevo. No guarda memoria de los que están alrededor, no encuentra el patrón, solamente una función. Mientras que la sucesión sí se comporta como una función porque toma elementos, los convierte en otros, los puedo graficar, pero le interesa el patrón. Y la otra diferencia es que la función es continua, pero la sucesión no, porque solamente son naturales, el 1, el 2, el 3, el 4. No hay una continuidad, no la podemos ni integrar, no podemos derivar, porque no es continua. ¿Ya?
pero podemos ver su comportamiento. Por lo tanto, si podemos entender el comportamiento, podríamos volver al concepto si ésta tiende a algún valor o no tiende. En palabras muy simples, si puede ser acotada superiormente o inferiormente. Y ya entendemos el concepto de acotada, ya lo hemos hablado tantas veces que entendemos que si decimos superiormente es que por arriba de esta hay un valor que no puede sobrepasar, que es el límite. Entonces vamos a decir que existe un M, vamos a decir que este es el M, un valor que no conocemos y que ningún valor de esa sucesión va a poder superarlo, a lo más igual, pero nunca superarlo. Si lo encontramos ante eso, la función es acotada, la serie, disculpa. La sucesión es acotada. De igual manera, inferiormente, que hay un valor menor, que ninguna puede ser menor que ella. ¿Ya? Y de igual manera, hablaríamos de que si es estrictamente creciente y es estrictamente decreciente, igual que como si fuese una función. Ver si siempre sube o siempre baja, o si es acotada o acotada inferiormente. Pero no es una función. Ejemplos. La sucesión xn igual n es creciente, es estrictamente creciente. Siempre el que viene va a seguir siendo más grande que el anterior. Pero no es acotada superiormente. Porque tiende a infinito. Mientras el n crezca, siempre va a crecer el x, el real. Solamente acotada inferiormente, simplemente por la misma definición de sucesión. Es acotada inferiormente porque no existe el n0. Por lo tanto, todos los xn igual a n, por defecto, son mayores que 0. Partimos con el 1. Entonces, ya por defecto hay una cota inferior. Uno podría decir, pero puede ser 0,5. También puede ser 0,5 porque es menor que el primer natural, que es el 1. ¿Ya? Por lo menos tiene cota, es acotada. La sucesión 1 partido en n es estrictamente decreciente y es acotada, porque tiende a un valor que es 0. No puede inferiormente sobrepasar al 0. Y aquí el error mío, fíjense en este error, que puse como si fuese función y nuevamente son puntos, porque no es continua. Las sucesiones no son continuas, no son todos los reales. Van con los naturales. Si uno dice es lo mismo, no es lo mismo. ¿Ya? Son puntos. El menos 1 elevado a n, el caso que estaba diciendo su compañero, es acotada porque el xn, vamos a definir algunos términos, es menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Si yo grafico eso para n 1, 2, 3, 4, 5, 6, voy a obtener menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Por lo tanto, está agotada superiormente e inferiormente. Está solamente dentro de una zona. No es ni creciente ni decreciente, por si acaso. ¿Ya? Pero todavía no hemos hablado de a cuánto tiende. Solamente estamos viendo si es acotada o no es acotada. Ahora vamos a hablar de subsucesiones. Si yo tengo una sucesión, ejemplo igual a n, la más sencilla, que me va a dar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y así sucesivamente. Yo esta sucesión podría dentro de esta crear más sucesiones. Hay veces que no va a ser muy fácil, pero hay otras veces que sí. Ejemplo, podría ser esto.
cree dos sucesiones dentro de una sucesión. M, pongámosle, y P. O mejor, para que uno va viendo el patrón, P y el I. Pares, impares. Entonces, uno puede crear dentro de una sucesión más sucesiones. Y a eso se le podría entender las subsucesiones, sucesiones. Las más simples son los pares e impares. Si tiene muchos números, podría separarlo en pares e impares. Entonces, si nosotros tenemos una sucesión, una subsucesión se entiende como una sucesión que vamos a formar a partir de solamente los elementos de la primera sucesión. Es como lo hice acá, solamente de los elementos que yo tenía en la sucesión anterior, solamente de ellos crear un nuevo patrón. Y en este patrón que yo creé fue el de los pares y los impares. ¿Ya? De esta forma, una subsucesión es una composición de elementos de X y N, pero que es más estricta y tiene cierto orden. Ejemplo, aquí dan de nuevo el ejemplo, es que el más fácil es de los pares y el de los impares. Separar elementos de X y N en solamente pares o solamente elementos impares. Exactamente lo mismo acá. De todos los elementos N, solamente definí como XP a los que eran 2N y acá abajo los que eran 2N menos 1. Creé una nueva subsucesiones. ¿Ya? Como ejemplo, veamos esta que está acá. Podríamos tomar ciertos elementos, vamos a decir XN, no se me movió el lápiz. Entonces, XN igual a, el primer elemento sería un menos 1 partido en 1, el segundo elemento sería un 1 partido en 2, el tercer elemento sería un menos 1 partido en 3 y el cuarto elemento sería 1 partido en 4 y así sucesivamente. 1 partido en 6. Por lo tanto, yo podría tomar, si me interesa la parte del denominador, los elementos que son pares y separarlos del resto. Entonces podría decir, esta va a ser una subsucesión y la de arriba va a ser la de los términos impares. Solamente tomar los que son n pares, 2n, y abajo los que son impares, en orden. Y ya con eso, si encuentro que se sigue manteniendo un patrón, estoy ante la presencia de subsucesiones. ¿Ya? Ahora, entonces, tenemos la sucesión, sabemos que puede interactuar con otras sucesiones, sabemos que podemos determinar si tiene cotas superior o inferior o el comportamiento, pero ahora lo vamos a entrar si está cotada, si no supera un cierto valor, ¿a qué valor tiende? ¿Cuál es ese valor? Y ahí tender es, como ya lo habíamos visto, en más 0,21, que sería el límite. Nunca va a llegar a ser ese valor, pero tiende a ese valor. Por eso tenemos que ver límite de sucesiones. Entonces, si tenemos una sucesión XN y supongamos que esta sucesión converge, si converge, vamos a definir el valor de la convergencia como L. Vamos a decir que L es el valor hacia donde converge, ¿ya? Entonces vamos a aplicar el mismo concepto de límite. Si yo tomo, antes lo hacíamos con funciones, decíamos, si f de x, que este es f de x, si f de x tiende a un L, entonces el f de x menos L en valor absoluto, porque me interesa la distancia, tiene que ser menor que un epsilon. Entonces acá es exactamente lo mismo. La diferencia es que no es una función, sino que es una sucesión. Entonces estamos diciendo que esta sucesión
Si se acerca a un valor determinado, que es esta cota, pero la más cercana, y calculamos la distancia entre esos dos, nosotros lo que esperamos para decir que sea convergente es que esta distancia sea muy pequeña, que esto cada vez se haga más pequeño. Eso es mi valor de epsilon. Pero no es aquí necesario hablar de delta, por si acaso, porque uno dice, ¿ya dónde está el delta del límite? No, porque no es continuo abajo. Vuelvo a decir, no es continuo. Entonces no tiene sentido hablar de que lo estamos acercando por el límite, no. ¿Ya? Solamente decir que es natural y que no puede, son naturales, que ya con eso decir que va de en uno en uno. ¿Ya? Si logramos encontrar ese valor, si llegamos a encontrar ese valor de L, vamos a decir que la sucesión tiene un límite, y ese límite es L. Y en caso contrario, si no llegamos a encontrar ese límite, entonces la sucesión diverge. En palabras muy simples, si somos capaces de tomar esta sucesión, calcular el límite cuando n tiende a infinito, y ese límite nos da un valor, entonces estamos ante la presencia de que converge, y converge a ese valor. En palabras muy simples, que la sucesión tiene que tender a un valor fijo. ¿Ya? Ejemplos. Y acá, primero me voy a saltar el primero y el 2 y hablar del ejemplo que dijo su compañero. Este que está acá. Porque había dicho que convergía a un medio. Porque como da, y esto es súper normal pensar, decir, como da 1, menos 1, 1, menos 1, y así sucesivamente, uno puede decir ya cuál podría ser 0, un medio, 1, menos 1. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tendemos a infinito, el n, los valores siguen oscilando. Por lo tanto, o es este o es ese. No está fijo. En la definición dice que tiende a un solo número. No puede tender a dos. El concepto de límite los obliga a que está definido a un solo valor. No puede oscilar. Por lo tanto, si no hay límite, porque no tiende a un valor fijo, no converge. Como ejemplo, el 1 partido en n sí converge, porque a medida que el n aumenta, si calculamos el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido en n, sabemos que ese límite vale 0. Converge a 0. Y aquí me voy a detener también para que ustedes vean algo. Y se los dije al principio del semestre. A aprender a calcular las asíntotas de funciones, pero ahora de sucesiones, que es lo mismo. ¿Y para qué? Para calcular el límite. Les dije, por favor, esto practíquenlo, porque lo van a tener que ocupar. Y ahora lo vamos a volver a ocupar, y en más de 3 lo van a volver a ocupar en 3 dimensiones los límites. Los límites nunca lo van a dejar de ocupar en su vida, por lo menos en los primeros 2 años de matemáticas. Entonces, van a tener que calcular este límite. Pueden usar L'Hopital, lo que sea, lo que ya aprendieron, lo que fue evaluado y lo aprobaron. Pero si hubieran repasado lo que yo les dije, podrían siempre decir, esto es un 1, porque es un 1, menos 1 partido en m1. Que es lo que entendíamos como asíntota. Calcular la asíntota oblicua, si es que no se acuerdan. Entonces, cuando esto tiende a infinito es 0 y solamente me queda 1. Bueno, el límite tiende a 1. También sirve para otros que también funcionan L'Hopital, por si acaso. Este es raro, porque este, si uno lo piensa bien, diría no converge, porque si el anterior no convergía, este tampoco debería converger, pero sí converge.
Porque en el numerador solamente oscila entre 1 y -1. Pero no importa cuánto valga 1 menos 1, porque el n tiende a infinito. Entonces cuando estoy con un número muy grande, 1.000.000, me va a quedar 1 partido en 1.000.000 y -1 partido en 1.000.000. Y cuando siga más, en 10 millones, 100 millones, millones de millones, tienden a 0. Da igual si el numerador oscila, porque va a oscilar cada vez va a estar oscilando, pero más pequeño, tiende a 0. Porque el denominador se hace más grande. Todos estos ejemplos, fíjense que puede ser que a esta altura lo ven más fácil, su cerebro lo entiende de mejor manera, porque ya habíamos practicado lo que era límites. Entonces no se complica tanto el cerebro ahora en entender estas reglas muy fácilmente. Pero si no las comprenden o no les complica un poco ver esto, repasen límites. No tiene sentido hacer sucesiones si no practican límites. Dense el fin de semana para practicar límites y después retomen lo que es sucesión. ¿Ya? N cuadrado no converge porque los n tienden a infinito, ¿ya? Y como no converge, estamos diciendo que entonces tiende a algún infinito y se anota así. ¿Ya? El menos n tampoco converge porque va hacia abajo. A medida que aumentan los n, el R es negativo. Entonces, un límite que tiende a menos negativo. ¿Ya? ¿Algún teorema que podríamos decir? Y este es el más importante, y con esto es lo que decía el compañero. Si una sucesión es convergente, entonces, y esto es lo importante, el límite es único, es un solo valor. No puede oscilar. ¿Ya? Algunas propiedades de límite, volviendo hacia atrás lo que conocíamos como límite, viéndolo como no funciones, sino como sucesiones. Si tengo una sucesión xn que tiende a L1, una sucesión y que tiende a L2, los límites, si los sumo y los resto, se suman los límites. Si multiplico las sucesiones, también se multiplican los límites. Y si los divido, también los límites. Este es el más importante, por si acaso, porque los abre para poder resolver polinomios de esta forma. O es simplemente, palabra muy simple, calcular el límite de n cuando tiende a infinito, de 2n a la cuarta, más 5n cuadrado, más 1, partido en 3n a la cuarta, más n más 2. Yo soy más de la idea de usar... No soy de la idea de usar más L'Hopital. Sé que la gente ocupa L'Hopital, pero yo soy más de las reglas de usar las reglas que vimos cuando hicimos fracciones parciales. Porque esta es una fracción que se puede separar con ciertas reglas y habíamos concluido, sobre todo en los polinomios P, de grado P, ¿se acuerdan? Que si compartían exactamente el mismo grado, estos términos cuando tienden a infinito no aportan nada, los que voy a poner en naranjo. Este término y este término no aportan en nada, porque el n es tan grande que los que realmente aportan son los que están elevados a la cuarta, el de mayor grado. Por lo tanto, estamos hablando de n igual a 1000, millón, 10 millones, 100 millones. Los que están naranjas no aportan nada, porque están elevados a lo más al cuadrado o a n. El 1 menos y el 2 menos. Entonces como que no existieron, porque estoy tendiendo a infinito. Pero como está n a la cuarta dividido en n a la cuarta, solamente me queda 2 tercios. Y ese es el límite, 2 tercios. Al contrario, que cuando hacían con funciones, en las funciones, y fíjense en esto, en las funciones el límite no necesariamente tiende a infinito, podría tender a 0. Al contrario, en sucesiones no. En las sucesiones
siempre el límite tiende a infinito porque son números naturales que van creciendo. No es una función, es una sucesión. Mientras que en funciones sí podría el límite tender a cero. Y solamente para repasar, si tiende a cero, ahora es lo contrario, me interesan los de menor grado. Y el límite cuando tiende a cero es un medio. A esta altura tendrían que haber aprendido por lo menos eso. Si no aprendieron es que les falta estudiar límites. Si yo calculo límites hacia el infinito, en resumen, me interesan los con mayor grado, 2/3. Pero si tiendo a cero, me interesan los de menor grado, 1/2. Y si no me creen, grafiquen la función y se dan cuenta que el límite cuando tiende a cero es 1/2 y cuando tiende a infinito es 2/3. Y eso es gracias a todas las reglas que vimos en clase, todos los teoremas, y con mucha práctica uno se da cuenta de eso. No es una fórmula, no es algo que uno te lo tiene que enseñar, es práctica. ¿Ya? Y a eso tienen que llegar a eso es lo que uno espera como profesor. Entonces, algunas propiedades de convergencia de sucesiones, si la sucesión converge, entonces todas las sucesiones convergen. Si tengo una sucesión que converge a L, por defecto, si tomo ciertos elementos, también converge. Si solamente tomo los elementos pares o impares, siguen convergiendo, porque no es el comportamiento. ¿Ya? Entonces es más potente este teorema porque dice que si tenemos, imagínense que acá tengo esta sucesión y la voy a separar por verde y naranja. Basta con que una de ellas, o la verde o la naranja, diverja para que la sucesión diverja. Tiene todo el sentido. Y al contrario, basta con que el total converja para que todas las de adentro converjan. ¿Ya? Y más aún, y esto es lo que el ejemplo que decía su compañero, si las verdes me convergen a 1 y las naranjas me convergen a -1, y esas convergencias son distintas, L1 es distinto de L2, y son subsucesiones de una sucesión más grande, por lo tanto divergen, porque no convergen al mismo número. Y no puede ser. Las subsucesiones tienen que converger al mismo valor. ¿Ya? También, ¿qué se podría decir? De los valores comparando sucesiones ahora. Si tengo un límite, sé a qué valor llega, y tengo otra sucesión que llega a otro, voy a cambiar el color, a otro límite, y se cumple que la primera sucesión es menor que la segunda, cada elemento, me refiero a cada elemento de este es menor que este, en el orden, en N2, N3 o en N4, entonces los límites también cumplen esa idea. Y aquí hay un par de ejercicios para que ustedes los puedan desarrollar. ¿Ya? La clase fue bien, yo la encuentro por lo menos bien amistosa, porque mucha gente le tiene miedo a sucesiones, no es algo normal, como tenerle miedo a la electricidad, pero no es tan difícil, es ver patrones. No estamos todavía en series, estamos en sucesiones. A series pueden tenerle un poco más de miedo, pero a sucesiones no. Es simplemente encontrar el orden y encontrar ciertos patrones y sobre todo encontrar el valor del límite. Pero volvemos hacia atrás, eso, el límite ya lo sabemos calcular, entonces no es tan difícil. Fíjense que en este ejemplo, el de mayor grado es n, entonces el 1 y el 3 no aportan en nada, porque si el n es gigantescamente grande, el 1/3 no aporta en nada, el 1 en el numerador y el 3 en el denominador, y solamente me quedaría de la forma n partido en 2n, 1/2. Repasa el límite. ¿Ya? Esa es la moraleja de hoy día. ¿Ya?
Entonces, recuerden que las clases son grabadas, lo estaríamos viendo la próxima semana. Recuerden que el día lunes no va a haber la clase, que este paralelo no va a ser la clase, pero estamos bien, entonces no hay que preocuparse, estamos al día. ¿Ya? Recuerden revisar el aula, sobre todo con la información del día del certamen, y lo estaríamos viendo. Cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao. Ya, nos vemos, profe. Que esté bien.